Señoras, señores, buenas noches. Hoy es jueves 3 de abril del año 2014, programa 62 del año 1963 del ciclo. Tengo el gusto de conversar con don Jorge Lazarte, que viene. Jorge, venís después de mucho tiempo a Santa Cruz. En realidad estuve la última vez hace unos 4 meses, 5 meses, ¿eh? Ajá. Pero había vuelto luego de quizá unos 3 años, ¿eh? Sí. Cuando vine, me parece, el 2008. Tan cerca y tan lejos, ¿no? ¿Ah? Claro, por la celeridad de las cosas, Claro. ¿no? Que nos muestran perspectivas distintas y claro, parecería de que son tiempos distintos, ¿eh? Los Sí. que se han sucedido entre sí. Pero creo que Santa Cruz... ¿Cómo se ve Santa Cruz desde el país, desde La Paz, digamos, desde la sede política del país en este caso? Está variando poco a poco. Así como la percepción, aunque sea una cosa bien distinta, respecto a los indígenas. Ellos son parte del país. Claro. Santa Cruz también, Claro, por supuesto. ¿no? Ya es el sentimiento muy fuerte, ¿no? De los años 2007, 2008, 2009, ha bajado bastante. Ajá. Y curiosamente, ¿no? La gente del gobierno ha tenido su papel en eso. Es decir, después de haber atizado el conflicto, el gobierno ¿Está manejando bien sus tiempos entonces el gobierno? quiere aproximarse a Santa Cruz. ¿Vos crees que lo logre? Yo sostengo que va a ser muy difícil que supere la votación que tiene, por ejemplo. Una cosa es ganar el cuerpo de alguien y otra cosa es tener su alma. Sí, El problema es el alma. ya. Yo creo que hay demasiada historia, ¿no? De los últimos años como para que la cosa le resulte demasiado fácil al Como gobierno. para que nada importe, ¿no? ¿No? Eso es. Entonces, pero por otra parte, tengo la impresión que Santa Cruz está cambiando, ¿no? En sus propias percepciones colectivas. A ver. A pesar de haber sido desarticulada en su liderazgo, desde que tuvo, muy sólido, ¿no? En las décadas pasadas hasta mediados de la década anterior, creo Hasta que... el 2008. Sí, aproximadamente. Creo que algo nuevo va a emerger, ¿no? Con sus, diríamos, sus indicadores negativos evidentes. El Comité Cívico ya no es el que fue. Ha ¿Le perdido. hace bien o le hace mal a Santa Cruz? A ver, le hace mal a Santa Cruz, pero le hace bien a la política que no haya un comité pro Santa Cruz fuerte. Yo creo que es parte de este reencaminamiento, porque no es solamente el Comité Cívico, que tiene un discurso distinto, aunque haya perdido la potencia que tuvo en el pasado, también son sus grupos políticos, que están mirando de una manera distinta al país, y creo que desde el otro lado está ocurriendo lo mismo. Eso es saludable. Ya. Eso es saludable. Y en términos políticos, ¿no? Se explica por eso este aproximamiento entre el movimiento socialdemócrata de Rubén Costa y el MSM Ya. Ajá. de... La Alianza Santa Cruz-La Paz, digamos. Es de algún modo... Pero ¿no te parece paradójico, Jorge, que en la medida en que hay todas estas cosas, uno siente o uno ve, o por ahí es una percepción, pero uno tiene como fundamentarla, de que haya un decaimiento o que se esté perdiendo la calidad de la democracia? La democracia hoy solo se está expresando en que hay voto cada 5 años y en que hay la posibilidad de hacer política. Y no hay otros elementos que configuren de que hay una democracia real, una democracia que uno la puede sentir, la puede practicar todos los días. Bueno, para cerrar lo que decíamos, creo que hay un avance en términos positivos de ambos lados. Ya. Es decir, hay puentes que están apareciendo
y podemos cada vez más pensar de que el país es Oriente y es Occidente. Claro, sí. Bueno, el problema es sobre qué bases institucionales consolidar eso. Y ocurre que esas bases constitucionales son las más frágiles en este momento, peores que las del pasado, porque no facilitan ese aproximamiento. Sí. Y está en la famosa Constitución, y está en lo que tú nos mencionas como democracia. Hace un mes y medio, 2 meses, varios intelectuales, más de 20, emitimos un documento, Manifiesto Ciudadano, que era reivindicar una idea de democracia que no es la oficialmente existente en el país, ni en el gobierno, ni tampoco en la oposición, que es la democracia entendida como voto, la democracia electoral, la democracia del pueblo, la democracia como plebe, en fin. Así siempre se ha pensado la democracia desde el siglo XIX. Así es. La oligarquía era lo mismo, ¿no? Para la oligarquía la democracia era el pueblo que vota, solo que pocos. Los críticos que vinieron después desde la izquierda dijeron eso no es democracia porque son pocos, tienen que ser muchos. Pero igual, ¿no es cierto?, la idea de la democracia es la del pueblo. Sigue expresándose en que existan partidos políticos y que exista voto cada 5 años. El saldo nos encargamos nosotros. La democracia ya no es más eso. Ha cambiado a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En el manifiesto decimos... Son paradigmas. Sí, exactamente. Eso es lo que intentamos explicar en ese manifiesto. No es posible en pleno siglo XXI pensar la democracia sin derechos humanos. La democracia sin derechos fundamentales. Porque antes, ¿no es cierto?, democracia era solo derecho al voto. Ahora hay derechos fundamentales en las cartas de Naciones Unidas, ¿no?, en las grandes convenciones internacionales, derechos fundamentales. Bueno. Pero eso significa, ¿no es cierto?, que esta asociación entre democracia más derechos humanos necesita su expresión institucional, y es el Estado de Derecho. Para mí, ese trípode, democracia, que está unida a derechos fundamentales, ¿no?, y sin los cuales no hay democracia posible, porque si no también sería democracia lo que pasa en Corea del Norte. Así es. Bueno, pero eso no es suficiente. Esos derechos fundamentales tienen que ser garantizados por alguien. Es decir, no es suficiente que esté en la Constitución. Así es. Porque no hay ninguna constitución del mundo que no tenga derechos, régimen de derechos. Claro. Y en eso, efectivamente, Bolivia ha dado un salto gigantesco en su última constitución. Sí. El problema no es de los derechos simplemente, sino la garantía de sus derechos. No que diga, usted tiene derecho a pensar, ¿no es cierto?, pero nadie garantice mi derecho a pensar. Y esa garantía solo puede venir del Estado. Pero para que el Estado sea garantista... Ese Estado necesita ser institucionalmente fuerte. No solamente eso, sino limitado en su propio poder. Exactamente, sí. Por eso te digo, institucionalmente fuerte y limitado en lo que vos estás diciendo. El Estado puede llegar hasta un lugar donde te garantice tu derecho. Tu derecho vos lo ejercés sin pedirle permiso al Estado. Lo estás ejerciendo porque está reconocido. Es que los derechos son el límite del Estado, de la acción del poder del Estado. Sí, sí. ¿Alguien te va a decir que eso es liberalismo? Sí. Tiene su fuente liberal. Tiene su fuente liberal. ¿No? Porque sin la herencia liberal no podremos pensar el límite al despotismo del poder. Claro. ¿No? El liberalismo, ¿no es cierto?, reivindicando los derechos individuales, le dijeron... Los valores éticos del liberalismo, ¿no? Eso es. ¿No? Ustedes, ¿no?, como poder, pueden hacer todo menos violar la libertad de las personas. Así es. Bueno, pero estamos viviendo ya el siglo XX y el siglo XXI. Entonces no son solamente ciertas libertades, sino el conjunto de los derechos fundamentales, que incluyen derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, todo lo que tienen, ¿no?, las cartas internacionales. Bueno, entonces, mucho más que todo eso. Y el Estado de Derecho ya no es más el Estado solo del siglo XIX, solo principio de legalidad, no. El Estado, además, ¿no es cierto?, tiene un papel activo. No solamente garantiza derechos, sino que tiene que dar los medios para que las personas ejerzan esos derechos. Entonces, los derechos pensados... pensados... garantizarlos.
los derechos como límite de la acción del Estado, y un Estado de derecho no necesita ser limitado desde fuera, tiene que autolimitarse. Estos son mis límites. Bueno, por eso es que decimos, el Estado de Derecho es una forma de organizar al Estado, de hacerlo funcionar. Y parte de todo eso es la separación de poderes, ¿no? Cosa que no se cumple en este momento. Exactamente, exactamente. Y en eso... O sea, el Estado está siendo violado, el Estado de Derecho está siendo violado en este momento. Sí, y en el hecho, bueno, y en esto hemos retrocedido tanto que muchas veces la gente no lo percibe, porque el Estado de Derecho en la Constitución anterior estaba diseñado institucionalmente, estaba bien hecho allí, pero solo que a nadie le importaba la Constitución, pero estaba en la Constitución. En la nueva Constitución no está ni siquiera allí. Es decir, no tenemos Estado de Derecho, ni en derecho, ni de hecho. Simplemente lo hemos perdido. Bueno. Y un Estado de Derecho de esa naturaleza debería ser el paraguas de todos. Claro. De tal modo, ¿no es cierto?, que pensemos la democracia como nunca lo hemos pensado en el pasado, que no es en primer lugar ni de derecha ni de izquierdas, claro, sino es el elemento común. Exactamente. Una cierta manera de hacer las cosas, de tener un Estado y un poder y de entenderlo. Es un pacto social. Eso es, además lo escribió Rousseau, ¿cuánto tiempo atrás? Claro. Y por eso es que se dijo que la Asamblea Constituyente debía pactar, y no pactó. ¿No? Y lo que salió fue otra cosa, es decir, la imposición, como dice García Linera, de una cierta idea de la democracia contra la otra democracia liberal. Y eso es lo que tenemos en Bolivia. Entonces, el Estado de Derecho, ¿no?, es el mejor antídoto contra el despotismo de los de arriba. ¿No? En eso se sigue la corriente liberal clásica, histórica. Claro. Pero por otra parte es también el contrapeso de los desbordes desde abajo. Porque lo que pasa en Bolivia es que hay una suerte de espejos entre los unos de arriba que gobiernan, tienen una tendencia al despotismo, y esto no lo está descubriendo el gobierno actual, siempre ha sido así la historia. Los liberales que gobernaron también tenían tendencias al despotismo. Vale. Y eso se acompañaba, como decían en el pasado, con la anarquía de los de abajo. La anarquía de los de abajo y el despotismo de los de arriba. Cuando eso ocurre, solo queda el uso de la fuerza y el enfrentamiento. Entonces, eso tiene que remediarse. Con una idea compartida por todos, y eso es lo que tenía que haberse hecho como pacto social, como pacto político. Una idea de democracia en la que estemos de acuerdo los bolivianos, y a partir de eso hayan izquierdas, derechas, de centro, etcétera, que todos sean democráticos, claro, poniendo el acento, por ejemplo, la derecha más en la libertad, ¿no?, y menos en la justicia, y la izquierda al revés, más en la justicia y en la igualdad que en la libertad, pero en conjunto aceptando que esos valores son parte de la democracia. Pero cuando se parte de la premisa de que este es el tiempo en que ahora hay que someterse a otro tipo de privilegios, como los planteados precisamente por don Álvaro García Linera, entonces toda la ecuación resulta fallida. Claro, porque en realidad esta gente que está en el poder, y no solamente ellos, nunca han creído en el Estado de Derecho, ni en la justicia imparcial, que es parte de la idea del Estado de Derecho. Claro. Porque finalmente es allí donde se resuelven los asuntos contenciosos entre los particulares, claro, para que no los resuelvan. Es el contrato social, yo le doy al Estado, le cedo parte de mi soberanía y el Estado me protege en seguridad, me da justicia. En realidad, ¿verdad?, el Estado de Derecho es un pacto con la sociedad. Claro. Es un pacto con la sociedad, ¿no? Yo protejo los derechos de los ciudadanos y ese es mi límite, pero a cambio los ciudadanos reconocen la autoridad del Estado. Y es así como tiene que funcionar una sociedad. ¿Eso es lo que ustedes están planteando como intelectuales? Exactamente, exactamente. Pero ¿cuál es la salida que le ven a esto que se está viviendo, a un proceso que viene tremendamente electoralizado, porque de aquí a diciembre va a haber elecciones
y si no fuera suficiente en abril va a haber otra. Sí. ¿Ah? Entonces, es en primer lugar una propuesta dirigida a los que no están de acuerdo con lo que está pasando. Ya. Es para decirles, la idea de democracia que en este momento existe en Bolivia no es la única. En realidad es una idea de la democracia ya anticuada, vieja, ¿no? Inclusive hecha sobre el molde de la democracia griega participativa, comunitaria y todo eso. Hay otra idea de democracia más actual que está de acuerdo con las grandes cartas internacionales, con los grandes pensadores, Habermas entre ellos, Pesajol, etcétera, que han intentado pensar qué ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, decirle a la gente que no está de acuerdo con el gobierno, aquí hay una visión distinta de las cosas, una manera diferente de hacer las cosas, de pensar el país, el Estado y el poder de manera distinta, y a ver si ustedes tienen capacidad de apropiarse de esta idea para proponerle al país, incluyendo a aquellos del gobierno que cada vez se están convenciendo que con respecto a la Constitución se les ha ido de la mano. Se les ha ido de la mano. Que eso no está marchando. Como la constatación que ellos mismos se han hecho con la justicia. El tema de la justicia, sí. Que como ellos dijeron... Ojo, estamos hablando de temas estructurales. Exactamente. No estamos hablando de cositas chicas. No. Es un tema estructural el que está hablando. La justicia es el corazón, pues, de es. la relación entre el Estado y la sociedad. Claro. Si la sociedad necesita justicia, es el tercero el que tiene que hacerle la justicia, garantizando la imparcialidad, y es el Estado. Parte de ese pacto es el pacto de la justicia, porque si no hay ese pacto y no se cree en que el Estado, a través de sus distintos órganos, puede proporcionar justicia, entonces la justicia de cada cual, ¿cierto?, respecto a los demás. Es la justicia comunitaria, la justicia por mano. En el último año y medio, 193 personas han muerto en Bolivia producto de esta mal llamada justicia comunitaria, el linchamiento del... Es que casi en todo lo hacemos de ese modo, porque lo más visible son los linchamientos. Y Bolivia es uno de los países que tiene más linchamientos en América Latina. El segundo país en el mundo. Si no, en nuestras relaciones privadas también lo hacemos. Nuestros conflictos personales los terminamos a puñetes. Cuando lo normal, ¿no es cierto?, es que podamos entendernos, siendo respetuosos, para no litigiar tanto, ¿no?, pero no desafiarnos, ¿no es cierto?, y acabar haciendo uso de la fuerza. Que sí. De lo que se trata es de no reemplazar, y en Bolivia ha sido muy difícil esa tarea, la fuerza del derecho por el derecho a ejercer la fuerza. Exactamente. Ajá. Exactamente. Sí. Y las sociedades no pueden vivir de ese modo. Y el gran problema que tenemos desde hace 200 años aproximadamente es que no podemos tener un país medianamente organizado, con instituciones que funcionen. Entonces, como las instituciones son tan débiles, y hay desprecio por las instituciones, porque eso es lo que pasa en Bolivia, desprecio por las instituciones y por los titulares de esas instituciones, entonces la sociedad se las arregla como puede, y como puede, quiere decir, con los medios que tiene. Y normalmente es el más fuerte el que termina, ¿no?, sobreponiéndose sobre el más débil. Por eso aparece el populismo, porque cuando no hay respuesta, cuando hay crisis, cuando no hay institucionalidad, como dice la Clau, casi que aparece a la fuerza el populismo como una salida para evitar más bien que reviente lo demás. Es decir, el populismo tuvo una virtud, ¿no?, que es convertir a eso que se llama pueblo en protagonista histórico. Frente a las oligarquías, ¿no es cierto?, ¿no?, entonces reivindicaban al pueblo. Claro. En ese sentido, ¿no?, se dice, ha incorporado algo más de democracia. Pero también se ha hecho demagogia. Bueno, se está haciendo democracia. Y el populismo es la sacralización del pueblo. Es decir, que lo estamos viviendo, y lo estamos viendo, no solamente en Bolivia. Exactamente. Venezuela, entonces, Argentina, Bolivia, ¿no?, Nicaragua. Para reivindicarlo al pueblo, frente a las oligarquías, se terminó creyendo que el pueblo pobre era al mismo tiempo bueno. Y hemos confundido las dos categorías. Vox Dei. Eso es, ¿no? Es pobre y por tanto bueno. Sí.
¿no? Y los oligarcas son poderosos y malos. Sí. La cosa no es así. La cosa no es así. Entonces, el populismo, ¿no es cierto?, jugó su papel, pero eso ya pasó muchas décadas. Pero hay un neopopulismo que está actuando y están con este asunto de... El neopopulismo fue, elijamos nosotros a nuestras autoridades que nos van a hacer justicia a nosotros porque las elegimos nosotros y somos buenos. Ahora, por ejemplo, y mira lo que tenés. A propósito de neopopulismo, creo que yo he sido uno de los primeros en América Latina, porque fue reconocido en España, de haber hecho uso del concepto de neopopulismo. ¿Vos? Y lo escribí el 89. Mira vos. Y se publicó en la revista de Ciencia Política en España, y me invitaron a un congreso. Bueno, pero fuera de eso. Entonces, lo que hemos asociado con pueblo, ¿no es cierto?, son ideas falsas sobre el pueblo, lo que no quiere decir, ¿no?, los derechos del pueblo, de los más humildes, de los más excluidos, porque eso es lo que había en Bolivia y en otras partes. Bueno, pero hemos terminado, ¿no?, inflando la idea de la importancia de la participación popular. Y digo, por alguna razón se llamaba participación popular, porque lo correcto era llamar participación ciudadana. En Bolivia no tenemos ciudadanos, simplemente tenemos pueblo, ¿no es cierto?, que tiene un enorme déficit con respecto a la calidad del ciudadano. Si le cambias el nombre de participación popular por lo que está pretendiendo imponer don Álvaro García Linera, estás diciendo la participación de la plebe, el poder de la plebe. Es que en uno de los escritos que estoy haciendo es eso. Es decir, exactamente. Lo que hemos llamado movimiento social. Me estoy adelantando. No, de algún modo lo hemos dicho ya. Hemos confundido movimientos sociales, ¿no?, con la turba. Exactamente. Con la plebe, ¿no?, premoderna. Como lo pensaron los historiadores ingleses sobre los disturbios premodernos en Inglaterra y en Francia, que tenían un modelo de comportamiento que es el nuestro ahora, pero de ellos fue del siglo XVI, del siglo XVII. Claro. Todo eso hemos confundido, y los sociólogos y politólogos y la cooperación internacional, todo eso lo ha confundido, ¿no? Y entonces, y hemos hecho de la participación, ¿no?, el núcleo de la idea de la democracia, pero sin pensar que si la participación no tiene límites, puede terminar matando a la propia democracia. Sí, pero convengamos, y con esto te pido que nos vamos al corte, convengamos que hubo quien lo supo interpretar mejor, o lo supo, más que interpretar, lo supo usar mejor. Lo supo usar mejor. Y entonces estamos como estamos. ¿Te pido un corte? Sí, cómo no. Dale.